Muy buenos días, en nombre de KPMG permítanme darles las gracias por estar aquí en el nuevo capítulo de KPMG Webcast, temas imprescindibles, voces expertas. Soy Alejandro Bajur, director de clientes y mercados de KPMG en Chile y estaré conduciendo la conversación de hoy. En esta ocasión abordaremos un tema de especial interés para los grupos empresariales, la sostenibilidad tributaria. La nueva ley de cumplimiento tributario ofrece a los contribuyentes la oportunidad de adoptar un nuevo paradigma de transparencia y cooperación mutua en su relación con el Servicio de Impuestos Internos bajo una lógica descrita como sostenibilidad tributaria. Certeza jurídica, optimización de procesos y reducción de costos son parte de los beneficios. Sobre este importante tema conversaremos hoy con Andrés Martínez, socio líder de consultoría legal y tributaria de KPMG, y Pedro Castro, socio de Tax and Legal de KPMG en Chile. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo están? Muy bien, buenos días. Buenos días, Alejandro. Un Mu- gusto estar acá. Muchas gracias a ustedes por estar en este nuevo capítulo. Quiero comenzar quizás con un panorama más general explicando esto del concepto de la sostenibilidad tributaria, que nosotros mismos en KPMG hemos dicho que incluso puede ser un hito más profundo que la norma antielusión, ¿no? Y en ese sentido, entender un poco a qué hace referencia el concepto, ¿cierto? De dónde surge, cuál es su objetivo y qué persigue la autoridad con este nuevo marco. Sí, el concepto de sostenibilidad tributaria se incorporó como una novedad en el Código Tributario por la Ley de Cumplimiento en octubre del año pasado, con vigencia inmediata, y básicamente consiste o se define como el conjunto de medidas que un contribuyente implementa con el objetivo de fomentar la cooperación mutua y la transparencia en temas de cumplimiento tributario. Esto recoge la práctica internacional de transparencia, de sostenibilidad, y el gran objetivo es perfeccionar el cumplimiento tributario, que la administración tributaria pueda tener más visibilidad acerca de los mecanismos de control, de las potenciales contingencias tributarias que puedan tener las empresas, que exista un diálogo fluido entre las empresas y la autoridad fiscal, de manera a asegurar el cumplimiento tributario y la recaudación fiscal, a lo menos en los grandes grupos empresariales. Por eso hemos entendido que esto podría, dependiendo cómo evolucione, cómo se implemente, transformarse en un verdadero cambio cultural equivalente a lo que ha provocado la norma general antiilusión en nuestro sistema tributario, porque cambia la forma en que los contribuyentes debieran enfocar el cumplimiento tributario de una manera mucho más proactiva y colaborativa y transparente con la autoridad fiscal. En ese sentido, se ha insistido durante las últimas semanas en este concepto de cooperación, ¿cierto? Y que las empresas firmen estos ciertos de acuerdos con el Servicio de Impuestos Internos. En la práctica, ¿en qué consiste esta nueva figura? Como menciona el concepto, digamos, en primer lugar hay que tener claro que esto es voluntario. Se involucran también, por otra parte, por definición del Servicio de Impuestos Internos, los grandes grupos empresariales. El objetivo es tener estos acuerdos con dos o más empresas que formen parte de un mismo grupo empresarial. Y básicamente la invitación que hace la autoridad fiscal es a transparentar sus procesos de control interno, su política fiscal, su sistema de gobernanza interna, partiendo por el gobierno corporativo, cómo los equipos tributarios resuelven los temas fiscales, qué es lo que se transparenta a los distintos stakeholders de la compañía, ¿verdad? Y tener una conversación transparente en que el Servicio de Impuestos Internos comparte con el contribuyente los riesgos fiscales que identifica. Por su parte, el contribuyente expone las medidas que toma para mitigar esos riesgos fiscales y hay un camino conjunto, digamos, que hay que recorrer permanente. Esta es una instancia permanente, no es solo un momento, sino que implica un proceso de mejora continua en los sistemas de control para el cumplimiento tributario. Es colaborativo, es transparente, implica confianza en la autoridad, es una conversación mutua, digamos, ambos nos invitamos a participar de esta conversación y por lo tanto requiere confianza y transparencia. Ujú. Y desde que se anunció este cambio, ¿cierto? Este nuevo proyecto, se ha hablado mucho de beneficios, pero no hemos visto tampoco beneficios concretos en esa línea para las empresas, ¿cierto? Para nuestros clientes. ¿Cómo dirían ustedes que ya más en concreto se benefician las compañías en el marco de este nuevo orden, aquellas compañías, digamos, que en forma voluntaria adscriban?
Mira, lo, todo este tema de adopción de la sostenibilidad tributaria hay que mirarlo como una gran ventana de oportunidad para las empresas. Llegar al punto de cerrar un acuerdo con impuestos internos o obtener un certificado de sostenibilidad tributaria es un punto cúlmine de un camino que hay que recorrer, como decía Pedro. Y es un camino de fortalecimiento, es un camino de transformación de principalmente lo que es la función de impuestos en la empresa. Es decir, cómo el dato económico, el dato de la transacción económica, del hecho económico, llega finalmente a una declaración de impuestos o llega a la autoridad tributaria y que ese camino que se recorre es perfecto y completamente transparente para ambas partes. Y para lograr eso, lógicamente, hay que hacerse cargo de distintas cosas. Hay que hacerse cargo de cuál es el ambiente de control, cuál es el ambiente tecnológico, cuál es el ambiente de los recursos técnicos o de capacitación que tienen los contribuyentes en torno a la temática de cumplimiento y en torno a la temática del saber cómo producir ese dato tributario. Y también tiene que ver con cómo se gobierna todo este entorno. Entonces, al final del día, la sustentabilidad tributaria es la guinda de la torta nomás. Es la guinda de la torta de un proceso de transformación profundo y una mejora de estándares internos de la compañía. Y eso es una tremenda oportunidad, porque es una inversión para las compañías, porque las externalidades de esto no están solo dadas en menores grados de fiscalización, en que el día de mañana las empresas que logren estos estándares no van a estar sometidas a la rigurosidad en términos de número o permanencia en cuanto a los requerimientos de información, que eso ya va a implicar un ahorro de tiempo tremendo y un ahorro de recursos monetarios significativos para la empresa. Pero lo que se va a ganar en eficiencia, lo que se gana en certeza, en lo que se gana en que al final del día toda la empresa, todo el conglomerado económico, el directorio, los stakeholders de impuestos internos, la sociedad en general, tenga una tranquilidad absoluta de que, insisto, el dato tributario, la información tributaria que se está produciendo en torno a la realidad de la operación de ese contribuyente es completamente y 100% verídico y verificable, eso tiene un valor inimaginable, incluso desde la perspectiva de los beneficios. Va mucho más allá de un ahorro puntual, corto, en cuanto a generar un retorno inmediato de este tipo de proyectos. Entonces, la sostenibilidad es más amplia que eso, es un proyecto de transformación general y de mejora completa de una función trascendental dentro de la empresa, que es el pago de los impuestos. Bueno, probablemente muchos de los representantes de compañías que hoy día nos están viendo en este podcast se están preguntando, bueno, ¿mi empresa a lo mejor calificaría para esto o no? ¿Cuáles dirían ustedes que a grandes rasgos son los requisitos para las compañías de formar parte de este nuevo marco? Sí, el servicio ha establecido ciertos parámetros mínimos que deben cumplir los grupos empresariales para sentarse a conversar acerca de la sostenibilidad, ¿cierto? Primero es bien concreto y específico también a propósito de una norma que se dictó también recientemente, que es que el grupo empresarial cuente con un apoderado informado ante el Servicio de Impuestos Internos. Ese es el interlocutor válido para eh, tener cualquier acuerdo de conversación con el Servicio de Impuestos Internos de carácter voluntario. Además, el contribuyente tiene que haber avanzado en alguna medida en transparencia o en aplicación de estándares internacionales, ¿verdad? GRI, por ejemplo, es un estándar bien aplicado, GRI 207 en particular, es un estándar en materia de impuestos bien aplicado por aquellas empresas que en general reportan los informes de sostenibilidad o las memorias integradas, etcétera. También tiene que tener un comportamiento tributario adecuado, ¿cierto? No puede incorporarse un proceso de un acuerdo de colaboración, un contribuyente que esté denunciado por delito tributario, por ejemplo, esté siendo investigado por prácticas elusivas, sino que debe mostrar en general un comportamiento tributario adecuado, también una contribución fiscal adecuado a su realidad económica. Y ahí, básicamente, si bien no hay un estándar, ¿verdad? Es el estándar que refleja la realidad económica de la compañía, ¿cierto? Estoy en fase de inicio de un proyecto, por ejemplo, la contribución fiscal no es igual a aquel que ya está en la fase de explotación del proyecto. Eh,
Y además debe haber trabajado internamente o trabajar durante este proceso de conversación la política fiscal, ¿cierto? Que en el fondo son las guías que define el gobierno corporativo, el directorio en general, ¿cierto? Y por eso en esto hay mucho de intervención del gobierno corporativo para definir los lineamientos que se deben considerar en materia fiscal. La gobernanza, cómo los distintos responsables de área participan en el proceso de la información, como decía Andrés, en la toma de decisiones, los riesgos que se corren o no en materia fiscal, el marco de control fiscal, que es el conjunto de procesos internos, de sistemas tecnológicos, de información, de intervención personal o técnica, tanto de los profesionales de la empresa como externos, cómo ha sido la relación con el Servicio de Impuesto Interno, etcétera. Es un conjunto de elementos que hay que ponderar a la hora de evaluar si se está o no en condiciones de enfrentar una conversación de este estilo. Ahora, aquellos que no estén en esas condiciones en el momento inicial, no significa que no puedan además prepararse de aquí a 2, 3 años, el horizonte de plazo que pueda disponer el propio grupo empresarial para comenzar a prepararse a tener esta conversación en el futuro, digamos. Puede haber distintos estados de madurez, ¿cierto?, en materia de sostenibilidad que puede tener una empresa. Hay algunas que están empezando a explorar este tema, hay otras que están muy avanzadas, otras que están en un estado medio. Por lo tanto, dependiendo de ese estado de madurez, serán las tareas que le quedan pendientes a la empresa para acercarse o no a conversar con el Servicio de Impuestos Internos para abordar un eventual acuerdo de colaboración. Ahora, haciendo un poquito de futurología, porque esto está recién empezando, pero nosotros mismos escuchamos de nuestros propios clientes de este dolor de la cantidad de horas que tienen que destinar como parte de sus funciones a la declaración de los impuestos, los reparados contingentes que tienen adentro de las empresas únicamente para esta función. ¿Creen ustedes que podemos ver en el futuro, a lo mejor, porque esto está basado siempre en la confianza, ¿cierto?, en llegar a un modelo en que se reduzca la cantidad de declaraciones, en que se hagan procesos más expeditos, en que haya silencio administrativo? ¿Cómo lo ven ustedes en el futuro? Mira, como te decía yo, el proceso de llegar a este punto cúlmine pasa por ordenar la casa. Y al ordenar la casa y ordenar los procesos y principalmente eficientar esos procesos de producción tributaria, por así decirlo, eh, ya eso se va a ir logrando y se va a ir notando ese beneficio de reducción de horas por sí mismo. Ya. Pasa muchas veces que este fenómeno que tú mencionas es porque muchos contribuyentes tienen la casa desordenada o no, o tienen ciertos descontroles o hay ciertas cosas que no están claramente definidas en términos de cómo se hacen. Lo que te obliga a la sostenibilidad tributaria es ordenar eso y ahí vas a ganar mucho tiempo. Luego, si se avanza con un gesto de confianza real, honesto por parte de la autoridad y por parte del contribuyente, se tiene que reducir la carga administrativa frente a la autoridad, es decir, el número de fiscalizaciones, la rapidez en ciertas respuestas y además lo que ofrece este esquema inicialmente es por lo menos tener una conversación más directa, una suerte de ejecutivo de cuenta por parte de impuestos internos donde se va a poder tener una interacción más directa y concreta respecto a los temas que van surgiendo, los riesgos tributarios y las operaciones y los movimientos que va teniendo las compañías en el futuro. Entonces, eso también debería impactar, no te podemos decir hoy día en cuanto en términos estimativos ni de porcentajes, pero lógicamente es un buen panorama. Correcto. Y quizás dos últimas preguntas para cerrar. Eh, Esto que es desconocido, que puede a lo mejor a algunas empresas parecerle un poco abrumador, ¿cómo dirían ustedes que es la hoja de ruta para quien quiere adscribir? Y finalmente también nosotros como KPMG, ¿dónde dirían ustedes que está el valor que podemos agregar, ¿cierto?, en esos procesos de transformación de las compañías en este nuevo marco? Bueno, nosotros pensamos que, como todo proceso lógico, hay que comenzar por identificar cuál es el estado del arte, digamos, en la empresa o en el grupo empresarial o cómo se proyecte, ¿cierto? ¿Cuál es el estado de la sostenibilidad? Y eso implica hacer un diagnóstico, un levantamiento de información respecto de un estándar deseado, ¿cierto? Que es el estándar de ojalá alcanzar un acuerdo. Ese estándar implica tener ciertos mínimos que hay que alcanzar. Y esos pueden estar desarrollados completamente al momento de iniciar las conversaciones con el Servicio de Impuestos Internos o estar en proceso de desarrollo. Pero son fundamentales tener, por ejemplo, un compromiso del gobierno corporativo. Si el directorio, el gobierno corporativo no está convencido de implementar
la sostenibilidad en los términos que propone, ¿verdad?, el Servicio de Impuestos Internos, no se va a alcanzar éxito alguno, digamos. Parte por ahí y es más, yo creo que para el gobierno corporativo puede ser, además, una implementación de una política que a ellos mismos les dé tranquilidad de que las cosas en materia fiscal se están haciendo de manera correcta. Mitigar su propia responsabilidad frente a eventuales sucesos que escapen a ese control, porque yo voy a poder demostrar que siempre actué de buena fe, tomando todas las medidas que estaban a mi disposición y eventualmente si ocurre algo inusual y que escape a las posibilidades de control, bueno, actúe de la manera más diligente posible. Entonces, incluso en favor del gobierno corporativo, esta es una buena política. Entonces, la primera fase es diagnosticar en relación a un estándar, identificar las brechas, ¿cierto?, entre mi situación actual y mi estándar, permite definir un camino de mejora, de implementación, que habrá que recorrer según sea esta brecha. También esto implica harto de documentar, porque sabemos, sobre todo los que trabajamos en el mundo de la auditoría o de la revisión, que aquello que no está documentado prácticamente no existe. Por lo tanto, es muy importante que todo esto esté documentado, respaldado, proceso, haya instancias de capacitación a los profesionales, ¿verdad?, que haya sistemas de control no manuales, sino que automatizados para evitar riesgos de pérdida de información o de descontrol, etcétera. Entonces, a partir del diagnóstico, definimos un plan de mejora y luego eso nos lleva a un camino virtuoso, un ciclo virtuoso de mejora permanente, porque esto hay que ir evaluándolo de manera periódica, qué falla, qué no, qué se puede mejorar, cuáles son las nuevas herramientas, qué tiene que decir al respecto al Servicio de Impuestos Internos. Entonces hay una iteración permanente de evaluación y mejora continua. Ese es el beneficio intrínseco finalmente de la sostenibilidad. Y en ese sentido también me gustaría agregar que como KPMG tenemos definido un marco metodológico súper robusto para abordar este tema. Hemos traído y hemos desarrollado las mejores herramientas y metodologías para abordar esto, que tiene que ver con fases bien definidas. También estos proyectos se pueden tomar por fases, se pueden hacer por pedazos más chicos, por pedazos más grandes, recorrer todo el camino, recorrer alguna parte de ello. Y tiene que ver justamente con establecer modelos operacionales objetivos y que tengan como objetivo llegar a estos estándares. Y eso pasa por las fases que mencionaba Pedro, pero también por los aspectos, las líneas de trabajo al interior de las compañías que tienen que ver tecnología, personas, procesos, gobernanza y también todo lo que tiene que ver con la evaluación de riesgo. Entonces, eso está súper definido. También tenemos mucha experiencia a nivel internacional con los proyectos de transformación de las funciones fiscales, la incorporación de tecnología, que todo se va juntando y va de la mano en torno a este tipo de temáticas. En ese sentido también me gustaría agregar que como KPMG tenemos definido un marco metodológico súper robusto para abordar este tema. Hemos traído y hemos desarrollado las mejores herramientas y metodologías para abordar esto, que tiene que ver con fases bien definidas. También estos proyectos se pueden tomar por fases, se pueden hacer por pedazos más chicos, por pedazos más grandes, recorrer todo el camino, recorrer alguna parte de ello. Y tiene que ver justamente con establecer modelos operacionales objetivos y que tengan como objetivo llegar a estos estándares. Y eso pasa por las fases que mencionaba Pedro, pero también por los aspectos, las líneas de trabajo al interior de las compañías que tienen que ver tecnología, personas, procesos, gobernanza y también todo lo que tiene que ver con la evaluación de riesgo. Entonces, eso está súper definido. También tenemos mucha experiencia a nivel internacional con los proyectos de transformación de las funciones fiscales, la incorporación de tecnología, que todo se va juntando y va de la mano en torno a este tipo de temática. Otro punto que quisiera mencionarles, aprovechando la oportunidad, es dejarlos invitados a que se autoevalúen. Tenemos una herramienta a disposición para hacer un autodiagnóstico en el estado de madurez inicial respecto a este tema. Así que está bien interesante poder explorar los distintos aspectos que yo mencionaba, las distintas aristas de trabajo. Así que en nuestra web de KPMG Chile pueden encontrar en nuestra sección de sustentabilidad tributaria una herramienta de autoevaluación. Y el otro dato también aprovechar de pasar que estamos en el proceso de certificación para
ser nosotros, KPMG, una empresa certificadora en sustentabilidad tributaria, así que también estamos en ese camino, que es algo que estamos muy contentos de poder compartir y algo que esperamos lanzar muy prontamente. Bien, pues seguramente vamos a tener que juntarnos unos 2 o 3 meses más para ver cómo avanza la implementación, ¿cierto?, de esta nueva política, quizás con algunas empresas ya certificadas, ¿cierto?, en sus modelos de sostenibilidad y probablemente con algún caso de éxito que contar también. Así que Andrés, Pedro, muchas gracias por haber estado en el capítulo de hoy. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos como siempre. Los invitamos a ingresar a www.kpmg.com/cl, donde podrán encontrar distintos contenidos de interés relacionados con sostenibilidad tributaria. También pueden hacer clic en la descripción de este video, donde podrán acceder directamente a la herramienta de evaluación que mencionaba Andrés Martínez. En nombre de KPMG en Chile, agradecemos nuevamente a quienes nos han acompañado a través de nuestras distintas plataformas. Se los dejamos invitados para el próximo capítulo de KPMG Webcast. Síguenos en nuestras redes sociales de LinkedIn e Instagram, donde encontrarás toda la información. Hasta la próxima.